Hola amigos, bienvenidos a este programa Sebastiana Sin Secretos. Hoy les voy a explicar por qué Nicolás Maduro no podrá ganar las elecciones. Vamos a empezar. Es imposible que para las elecciones del 7 de octubre de 2012, Hugo Chávez desconociera que estaba enfermo. En aquel cacareado acto donde bajo un aguacero dio un mitin en la Avenida Bolívar de Caracas, tuvo que ser ayudado a subir casi en brazos a la tarima. Varias de las personas que estaban junto a él me dijeron entonces lo que había ocurrido. Mi comandante está muy enfermo, no se ha recuperado totalmente. Me comentó horas después una de las personas que presenció el momento, agregando que fue todo un esfuerzo y que se impidió que precisamente se grabara esa lastimera situación. El caso es que la noche del 8 de diciembre de 2012, ustedes lo deben recordar, el entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías suplicó en cadena nacional de radio y televisión el voto para Nicolás Maduro Moros. Firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No sabemos si fue Chávez quien le mintió al país o los médicos que manejaba Fidel Castro Ruz lo engañaron para que ganara las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, que de otra manera el chavismo no hubiese ganado. Recordemos lo que Chávez aseguró esa noche. Si hubiese surgido algún resultado negativo en esos exámenes, tengan ustedes la seguridad que yo no hubiese inscrito y asumido la candidatura presidencial. Afortunadamente, esta revolución no depende de un hombre. ¿Quiénes eran las 8 personas sentadas en esa mesa con Hugo Chávez? Solo 3 de ellos tienen hoy en día poder. Uno es Nicolás Maduro, el que se quedó de segundo, Diosdado Cabello, que por cierto fue el primero que se levantó y salió cuando Chávez terminó de hablar. Con cargos sin poder, Ricardo José Menéndez Prieto, que es el ministro de Planificación, Jorge Alberto Arriaza Montserrat, secretario ejecutivo del ALBA, y sin cargo, que a veces lo único que hace por allí es retuitear la cuenta de Maduro, está el almirante Diego Alfredo Molero Bellavia. La exministra Marlene Yadira Córdoba, relegada al listado de la campaña. Y enfrentados a Maduro quedaron Rafael Darío Ramírez Carreño y Jorge Antonio Giordani Cordero. Entre los otros, no en la mesa, pero sí en el lugar, estuvo la almirante Carmen Teresa Meléndez Rivas y el exministro Ernesto Emilio Villegas Borja. Los dos se han mantenido en cargos durante toda la revolución. El caso es que esa noche Chávez clamó por la unidad de toda la Fuerza Armada, de las fuerzas revolucionarias. Se refirió a las luchas libradas y al propósito que tenía para el bienestar del pueblo. Lo que no sabía es que esa revolución que construyó terminaría como todos los regímenes convertidos en corruptos, en muchos de sus hombres generados en multimillonarios con las familias nadando en la riqueza, mientras el pueblo venezolano agoniza. Entre el hambre, la inseguridad, la destrucción de las escuelas y las universidades y el abandono del sistema médico hospitalario. Ahora pasemos a qué sucedió con los votos de la revolución y por qué esos se perdieron para siempre. La única receta que tiene Nicolás Maduro para seguir en Miraflores es la división de los votos en la oposición. De ahí el desequilibrio ante las elecciones primarias, no solamente porque se realizaron,
sino porque lograron la alineación de los votos para María Corina Machado, que 8 meses después, inhabilitada, aunque le han colocado cientos de obstáculos. ¡Por Dios! ¡Esta lucha para salvar a Venezuela y los necesitamos a ustedes! ¡Suelten las armas! Pues ha logrado que al chavismo le falle la estrategia, incluso con la cantidad de candidatos que no son relevantes ante Edmundo González Urrutia. Pero veamos los números, porque ahí está la clave de este programa. El 7 de octubre de 2012, Hugo Chávez ganó las elecciones con poco más de 8 millones de votos, es decir, 55.0%. Lo hizo con el apoyo del Polo Patriótico y todos esos partidos que lo integraban, es decir, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista, el Partido Patria para Todos, Redes, Movimiento Electoral del Pueblo, Tupamaro, Podemos y otros como NCR, UPB, IPC, PRT y CRB. Sala Constitucional del TSJ suspendió la actual dirección nacional del Partido Patria para Todos y designó una nueva junta directiva. El PCV en su mejor momento, y óiganlo bien, en su mejor momento le aportó 6.386.000 votos. 42,94%. No olviden ese porcentaje. Es decir, solo con el PSV, Chávez no hubiese ganado las elecciones del 2012. Observen las láminas que hice para ustedes. Enrique Capriles Radonsky obtuvo 44,31%, es decir, 6.591.000 votos. En el programa que les presenté el 31 de marzo de 2024, llamado Confiscación de Partidos, Sebastiana desmonta el robo de tarjetas de partido para beneficiar la revolución, está desglosado cómo Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez han utilizado el Tribunal Supremo de Justicia para quitarle al resto de los partidos del Polo Patriótico sus tarjetas y dárselas a quienes aceptaron a Maduro como candidato. Eso significa, señores, que los verdaderos líderes de esos partidos, como el PCB, el PPT, Redes, MEP, Tupamaro, es decir, la gran mayoría, pero sobre todo aquellos que más aportaron votos, ya no acompañan a Nicolás Maduro. Oigan lo que dice Óscar Ramón Figuera González, el líder del PCB. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia procedió a adoptar una sentencia que violenta los derechos constitucionales, los derechos políticos del Partido Comunista de Venezuela y por tanto de la militancia del Partido Comunista de Venezuela. Ahora veamos a Nicolás Maduro en el 2013, un mes después de Chávez haber muerto. Maduro obtuvo 7.587.000 votos, es decir, 50,61%, de manera que casi pierde frente a Capriles, que logró 49,12%, es decir, 7.363.000 votos. Pero fíjense lo interesante, la votación del PSV solo fue de 6.193.000, es decir, 41,31%. El resto, los 9 puntos para obtener ese triunfo, se los da el Polo Patriótico, es decir, los partidos que ya no lo acompañan hoy, aunque él haya logrado que el Tribunal Supremo le diera las tarjetas. ¿Cómo lo hace? Apareciendo en el tarjetón las tarjetas, pero sin respaldo de los líderes naturales de esos partidos del Polo Patriótico. Y en esas elecciones del 2013, y como les dije, a solo un mes de Chávez haber muerto, la revolución de un plumazo perdió 603.553 votos. Ahí hubo un respiro y llegó la farsa del 2018. ¿Qué sucedió? Cuando la oposición obtuvo el 62,27% de los votos en las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015,
fue con un aplastante 65.27%. La revolución solo obtuvo 32.93% de los escaños. La representación indígena obtuvo 3 diputados con 1.80%. Esos fueron los diputados que después la sala electoral del TSJ le robó a los venezolanos con una sucia maniobra ideada en los laboratorios del PSV. Desde entonces, el chavismo no se ha preocupado por gobernar, mucho menos por resolver los problemas de los venezolanos. Se ha enfocado en cómo trampear las elecciones, cómo comprar, comprometer, chantajear o amenazar a opositores para que les sirva a la revolución y se mantenga en el poder. Es verdad, la dirigencia opositora no estuvo a la altura de las circunstancias y por ello inició un largo peregrinaje que los llevó primero a llamar a la abstención como protesta ante lo que estaba haciendo el régimen venezolano. Pero después, cuando Maduro y su grupo usó al Tribunal Supremo de Justicia y arrancó con la judicialización de los principales partidos, COPEI, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, pues también sumó a los del Polo Patriótico que no respaldaban a Maduro. Imagínense lo que ha sucedido desde entonces. Maduro tuvo que inventarse aquella Asamblea Nacional Constituyente del 2017 porque sabía que no iba a ganar en las venideras elecciones del 2018. El Consejo Nacional Electoral, no por casualidad, no ha publicado los números de esa ilegal e ilegítima Asamblea Constituyente. Solo aparece una escueta nota de prensa que da cuenta del veredicto. Textualmente, más de 500 hombres y mujeres afines al ideario de Nicolás Maduro ganaron con el propósito de redactar una nueva constitución. Pero la verdad es que ese propósito nunca se cumplió, porque lo único que hizo la Constituyente 2017 fue usurparle el poder a la Asamblea Nacional de 2015. Y por supuesto, satisfacer a esa cantidad de constituyentistas para que pudieran tener un salario en nombre de la revolución. En las elecciones regionales de 2017 apenas fue una pequeña parte de la oposición y por ello es que solamente obtuvieron el triunfo en 5 estados. La Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en el arma para minimizar cualquier triunfo opositor y es así que obligó a 4 de esos gobernadores elegidos a ser juramentados ante autoridades ni legales ni legítimas como los de la Asamblea Constituyente. Y por eso desconocieron el triunfo de Juan Pablo Guanipa en el estado Zulia, por negarse a asistir ante esta constituyente que no tenía visos de legalidad. Bueno, pues esa constituyente lanza aquellas elecciones fraudulentas del 20 de mayo del 2018 sin un adversario calificado. La real oposición no fue a esas elecciones y Maduro se midió ante un grupo de personas que no eran precisamente opositores, o por lo menos no se percibían así ante el país. Henry Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada. Pero por cierto, también fue la última vez que el Polo Patriótico acompañó a Nicolás Maduro. Para las elecciones regionales del 2021, el PSV ya tenía varios partidos de oposición intervenidos a través del TSJ. Sin embargo, algunos números demuestran la realidad. Por ejemplo, 2 estados del Llano, que siempre fueron un bastión chavista, pues ganaron por la fractura de la oposición. Me refiero a Guárico y Apure. En el primero de ellos, si los candidatos Octavio Horta y Giovanni Salazar se hubiesen unido, José Vázquez del PSUV no sería hoy el gobernador. Porque los partidos de oposición movilizaron el 50% de los votos y el PSV solo 46%. En el caso de Apure ocurrió algo similar. Eduardo Piñate agrupó el 44.16% del chavismo, mientras que en la oposición Luis Lipa y Ronald Torres más del 46%. Pero bueno, lleguemos al 2024. Maduro ya no tiene las bases ni la dirigencia de los más importantes partidos del Polo Patriótico, a excepto
del Partido Socialista Unido de Venezuela, que por cierto está atravesando una grave crisis. Tampoco tiene Maduro a los dirigentes de más peso del chavismo. ¿Por qué? Unos se fueron del país, otros se mantienen de bajo perfil, algunos están con procesos judiciales, presos o muertos. La gran mayoría están en silencio. Solo queda la cúpula con sus variaciones que disfruta del poder. Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez. Maduro, Diosdado y los Rodríguez han pretendido usar el mismo guión, es decir, la división en la oposición que les había dado muy buen resultado, pero no se esperaban que surgiera una oposición distinta y menos aún que brotara el liderazgo de una mujer que está arrastrando las masas, que no se ha amilanado ante la feroz arremetida del régimen, que lleva a su lado un equipo de líderes entre quienes destacan Delsa Jennifer Solórzano Bernal, César Alejandro Pérez Vivas, Juan Pablo Guanipa Villalobos, Andrés Manuel Velázquez y una cantidad de dirigentes regionales, locales, jóvenes, adultos, ancianos, entre otros. Mire, no hay duda, Hugo Chávez nunca logró aquellos ansiados 10 millones de votos que se propuso, ni siquiera en el momento cúspide de la revolución. Mucho menos lo hizo Nicolás Maduro, quien va a unas elecciones ahora con el brutal peso de la corrupción que ha caracterizado a la revolución bolivariana. No es el escándalo de PDVSA y la detención de Tarek El Aissami lo que va a hacer que la mayoría de los ciudadanos venezolanos crean que hay una lucha contra la corrupción. Tampoco sirven las ya gastadas promesas de recuperación económica. No es creíble que las sanciones son la principal responsable de la desastrosa administración de gobierno. La revolución lleva 25 años en el poder, es decir, un cuarto de siglo. Las sanciones se aplicaron contra gran cantidad de funcionarios y exfuncionarios, principalmente a causa de la brutal represión contra manifestantes en los años 2014 al 2017, donde hubo numerosos muertos y heridos. Se le aplicaron sanciones por violación a los derechos humanos, tanto a civiles como a militares. Hubo casos como los de Tarek El Aissami, que las sanciones fueron por lavado de dinero y narcotráfico. Ahora, es cierto, las sanciones más duras fueron en el 2018 y 2019 contra negocios de PDVSA. Pero aún así, no nos acaba de decir el Ministerio Público que Tarek El Aissami cometió una brutal corrupción en PDVSA y él llegó a ese cargo en abril del 2020. Entonces, señoras, la crisis del país no es fundamentalmente por las sanciones, es por la corrupción. Además, la revolución bolivariana ya no tiene líder, no tiene votos, no tiene polo patriótico, ni dirigencia, ni popularidad, ni obra de gobierno que mostrar. Bueno, luego de todos estos números, que por cierto fueron extraídos de la página oficial del Consejo Nacional Electoral, estén seguros de que Nicolás Maduro no tiene con qué, no podrá ganar las elecciones si los venezolanos salen a votar mayoritariamente el 28 de julio. Ahora, vamos a los mensajes de la audiencia. Alex RQ 2000 nos dice: qué bella eres, yo tengo 30 años viviendo en los Estados Unidos y gracias a tus análisis he podido entender el desastre que hay en Venezuela. Aún en mi mente está esa Venezuela próspera y abundante que dejé hace tantos años atrás. Por eso se me ha hecho tan difícil entender lo que ha pasado, pero ahora lo entiendo mejor gracias a ti y a esos periodistas héroes que nos mantienen informados. Que Dios te bendiga. Serás parte de la liberación del país y serás parte de la historia. Carmen García nos dice: Dios la bendiga por siempre, señora Sebastiana. Sabe, yo la escucho y todo esto me es difícil creer tanta podredumbre de la que hemos sido sometidos. Me es difícil saber que nuestro país lo haya destruido esta mafia y que aún tiene la cachaza de querer seguir destruyendo lo que queda. Gracias a usted, le deseo mucha salud y fortaleza para que siga denunciando semejante podredumbre. Doraida Fleitas nos dice: excelente programa, aunque sentimos rabia y tristeza a la vez, y por supuesto mucha impotencia. Muchas bendiciones para usted y su equipo. Gracias a ustedes, de verdad que agradezco muchísimo los mensajes. Ahora vamos al elixir del alma.
Hoy les traigo un poeta maravilloso, Vicente Huidobro, uno de los grandes poetas chilenos. ¿Saben? Él murió en 1948, pero les aseguro que me hubiese encantado conversar con él alguna vez. Su poema Días y noches te he buscado, sin encontrar el sitio en donde cantas. Te he buscado por el tiempo arriba y por el río abajo. Te has perdido entre las lágrimas. Noches y noches te he buscado, sin encontrar el sitio donde lloras, porque yo sé que estás llorando. Me basta con mirarme en un espejo para saber que estás llorando y me has llorado. Solo tú salvas el llanto, y de mendigo oscuro lo haces coronado por tu mano. Gracias, amigos, por haber estado hoy en este programa Sebastiana Sin Secretos. Gracias al canal Hasta que caiga la tiranía. Gracias a Norbey, Marín, a la audiencia, al editor, a todos los que participan para que este programa llegue a ustedes los días domingo. Gracias.